Buen día, bienvenidos nuevamente a una edición más sobre temas que son importantes que ustedes manejen como parte de su diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En esta instancia vamos a hablar acerca de los sujetos de los derechos humanos. Ustedes van a ver que vamos a hablar no solo de los sujetos, sino que también vamos a hablar de los actores que están involucrados en esta materia. Porque es importante que ustedes sepan los dos. Porque los sujetos son quienes van a responder o van a reclamar hasta cierto nivel esos derechos. Pero los actores pueden ser ya sea los que ayuden a reclamar estos derechos, los que ayuden a adquirir estos derechos, o bien los que violan estos derechos humanos. Entonces, vamos a analizar bien qué son estos dos términos, qué es lo que realmente significan estos dos términos y cómo nosotros podemos utilizarlos adentro de los derechos humanos. Entonces, voy a pasar ahora a compartirles las diapositivas que nos hablan sobre este tema. Y bien, si ustedes verán, lo primero que tenemos que saber es que existen dos sujetos. El primer sujeto del cual nosotros vamos a hablar es del sujeto del Estado y el segundo sujeto del cual nosotros vamos a hablar es del humano. Entonces, empezamos hablando acerca de que el Estado tiene derechos y tiene deberes cuando se habla de los derechos humanos. El primer y más importante derecho que tiene el Estado es el derecho a defender su soberanía. Y como el Estado tiene el derecho y la obligación de defender la soberanía, tiene este derecho, que es conocido como el derecho soberano, que significa que ellos pueden decidir ser o no ser parte de un tratado, inclusive pueden decidir ser parte única y exclusivamente de parte de un tratado, o que aplique todo menos una parte de ese tratado. Entonces, esto es un derecho muy importante que tiene el Estado. La razón por la cual este derecho existe es justamente porque no todo lo que es bueno para Honduras puede que sea bueno para otro estado, y no lo que es bueno para otro estado significa que sea bueno para Honduras. Recordemos que existen cosas, por ejemplo, que en Honduras nosotros no vivimos. Que caiga nieve, por ejemplo. Nosotros no tenemos problemas de granizo, sí hemos tenido en ciertos lugares, pero no tenemos problemas en donde nos cae por meses completos 5 o 10 pies de nieve, en donde tenemos niños que tienen que ir a la escuela en esas condiciones, en donde tenemos que tener negocios que funcionan en esas condiciones, bomberos, policías, ejército que tienen que saber cómo lidiar con estas condiciones, personas que trabajan con el medio ambiente, por ejemplo, los aguaciles, en donde ellos no tienen que lidiar con ese cambio tan drástico de temperaturas. Entonces, cuando se habla de este tipo de cosas, pues Honduras no tiene un interés real en estos temas y por ende nosotros podemos decidir simple y llanamente no formar parte de ellos. Estos temas pues son bastante evidentes, ¿no? Es evidente que no cae nieve en Honduras y mucho menos de que caiga por meses, ¿no? Nieves en Honduras. Hay temas que quizás no sean tan evidentes, pero que sí son bastante importantes que Honduras sepa participar o no participar de ellos. Esto lo vamos a definir pues por medio de los análisis y los estudios que nosotros podamos hacer sobre nuestro propio estado. Pero la realidad del asunto es que cada estado es el que tiene que defender a cada uno de los ciudadanos que viven adentro de él, y no solo sus ciudadanos, sino que también cualquiera que esté legalmente adentro de ese estado. Entonces, muy importante que nosotros sepamos que como esa es la obligación del Estado, ellos tienen el derecho a decir no, vamos a formar parte ya sea de manera completa o de parte de un tratado. Esto significa que pueden existir tratados a los cuales Honduras no sea obligado a cumplir. Sí, eso es lo que significa. ¿Por qué nosotros no estaríamos obligados a cumplirlo? Por el hecho de que nosotros no nos hemos obligado a cumplirlos. Es decir, si yo no me comprometo a hacer algo, entonces yo no tengo por qué hacerlo.
Muchas veces yo lo equivalgo mucho al matrimonio, ¿no? O sea, si yo decido casarme, pues yo fui la que decidí casarme. Si yo decido de que dentro de mi matrimonio va a haber un régimen de nivel económico, pues entonces así va a ser. Pero esas son determinaciones que tanto yo como la otra parte, que en este caso sería mi esposo, hemos decidido tener adentro de nuestro matrimonio. Pues así también el Estado puede decidir poner sus condiciones, puede decidir poner sus reservas, puede decidir tomar muchas decisiones que son importantes para el mejor desempeño de ese Estado como Estado y el mejor desempeño de su propia república. Entonces, muy importante que sepamos que ese es el derecho que tiene todo Estado. Lo segundo que tenemos que saber es que el Estado se compromete a ciertas acciones. Muchas veces yo les digo, estos son los verbos a los cuales los estados están comprometidos, los verbos de compromiso, les llamo yo muchas veces. Entonces, muchas de las personas me preguntan a mí, abogada, ¿por qué necesitamos que sean diferentes tipos de verbos? Y la respuesta realmente es bastante sencilla. La respuesta es, necesitamos diferentes verbos porque cada verbo hace algo distinto. No todos los verbos hacen lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuáles son las responsabilidades que va a tener el Estado, nosotros realmente lo que estamos diciendo es que tiene ciertas acciones que debe hacer o dejar de hacer. Y lo primero que el Estado tiene que hacer es respetar. Y cuando nosotros hablamos del respeto, muchas veces las personas lo confunden con aceptación. Eso no es lo mismo. Aceptar significa de que yo voy a hacer lo que usted me diga que yo tengo que hacer. Y en ese caso, entonces el Estado perdería su soberanía. Si nosotros realmente queremos que un Estado sea realmente soberano, que eso es un principio que yo creo que todos estamos muy de acuerdo con que los estados tengan ese derecho, que sean soberanos, pues entonces nosotros tenemos que respetar que cada uno de estos estados va a tener diferentes niveles de temas que va a aceptar y temas que no va a aceptar. Ejemplo clásico, la pena de muerte. La pena de muerte es completamente aceptada a nivel federal de los Estados Unidos de América. En ciertos estados, dentro de los Estados Unidos de América, es aceptado aún la pena de muerte. Es algo que tanto sus ciudadanos como la gran mayoría de sus habitantes apoyan. Es el ejemplo de California, Texas, la Florida, que ellos todavía aceptan la pena de muerte, especialmente cuando son crímenes en contra de menores de edad, cuando son crímenes en contra de ciertos grupos que están en estado de vulnerabilidad. Ejemplo, una mujer embarazada, por ejemplo. La mujer embarazada, las que han estado embarazadas saben que la mujer puede funcionar increíblemente bien durante un embarazo, pero hay ciertas cosas que se limitan, como por ejemplo el movimiento que puede tener una mujer embarazada o la defensa que puede hacerse a su propia persona. Entonces, en estos casos, estos diferentes estados han dicho, como usted está atacando a una mujer embarazada, usted en realidad está atacando a una persona que está en estado de vulnerabilidad y encima no solo está atacando a un ser humano, sino que a dos. Entonces ellos nunca van a aceptar de que usted le diga de que su idea es la incorrecta, ¿cierto? Entonces debemos de entender que aceptar no es lo mismo que respetar. Aceptar significa yo voy a tomar lo que usted me dice como cierto y lo voy a empezar a aplicar en mi vida. Eso no es lo mismo que respetar. Entonces, exactamente, ¿qué es lo que significa respetar? Pues respetar en realidad lo que significa es que nosotros vamos a hacer una acción de ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a hacer una acción de observar en primer lugar, ¿sí? Vamos a observar qué es lo que está sucediendo y además de observar qué es lo que está sucediendo, nosotros vamos a intentar que lo que esté sucediendo sea de acuerdo a la ley. Muy importante, ¿verdad? De acuerdo a la ley, no al sentimiento. Les recuerdo que si las leyes fueran regidas por los sentimientos, pues entonces vendí una casa que a mí me encantaba porque en ese momento yo necesitaba el dinero, pero ahora ya no lo necesito, entonces voy a obligar al que se lo vendía que me lo venda de vuelta, porque yo siento que esa es mi casa. No, usted la vendió, esa persona la compró
quizás ha invertido dinero, quizás él ahora tiene sentimientos lindos sobre esa casa, entonces obviamente la ley se tiene que respetar. Usted firmó ese contrato que es ley entre partes, ¿no? Entonces ese respeto lo que realmente significa es que nosotros vamos a observar de que se esté cumpliendo la ley, ¿sí? Eso es respetar, el cumplimiento de la ley. ¿Se está cumpliendo, sí o no? Ese es el respeto. Lo segundo a lo cual se compromete el Estado es a proteger. Muy linda esa palabra, ¿no? Proteger. Muchas veces las personas piensan en su padre o en su madre cuando hablan de la protección. Pero cuando hablamos del Estado, ¿cómo el Estado nos puede proteger? Y la respuesta es que ellos nos tienen que defender de todos esos ataques que puedan ir a vulnerar nuestros derechos humanos. O sea que aquí estamos hablando de que ellos tienen que proporcionarnos con seguridad, ¿sí? Esa seguridad depende de quién sea el habitante y depende de cuál sea el derecho que ellos están, que tienen la vulneración de él, es que va a hacer esa defensa, ¿no? Que va a hacer ese amparo, que le va a dar ese cubrimiento que le va a dar el Estado. Entonces, esa seguridad, recordemos, tenemos que expandir nuestra mente. La seguridad no solo es la seguridad física en contra de un ataque violento, sino que también estamos hablando de la seguridad física en cuanto al alimento, por ejemplo, en cuanto al agua potable, en cuanto a el techo, en cuanto a un nombre. Entonces, todos estos derechos humanos que nosotros tenemos, lo que realmente queremos hacer es que se defiendan y que se amparen, que si hay un niño que nace de 2 analfabetos, aún así ese niño pueda ir a ser registrado. ¿Cómo? Pues por medio de un oficial, por medio de alguien que sea designado por la Corte o por el Registro Nacional de las Personas, en el caso de Honduras, para ir a hacer esas investigaciones y esas averiguaciones en poblaciones enteras donde hay analfabetas que todavía existen a nivel mundial. O puede ser que a usted lo que se le esté vulnerando es su derecho al alimento, si usted es una persona que está en una condición vulnerable, o usted es una persona que simplemente no tiene acceso a comida porque se cayó un puente y es el único puente de entrada y salida, pues el Estado tiene que proveerle ese alimento por ese momento en el cual usted se encuentra en ese estado de vulnerabilidad. Nosotros lo hemos visto ahorita con el COVID, en donde el Estado de Honduras, por medio de sus instituciones republicanas, ha dado ciertas ayudas y si ustedes se fijan, los que van y entregan esas ayudas son los miembros de las Fuerzas Armadas, porque ellos están entrenados para poder hacer una logística efectiva y poder enviar ese alimento donde realmente tiene que llegar, ¿sí? Lugares en que yo ni siquiera conocía que existían, en donde mis alumnos me dicen, aquí estoy, aquí ando, no hay luz, no hay internet, no hay cómo cargar el celular, ni mucho menos que me llegue una señal, ¿no? Esas son las realidades que nosotros estamos viviendo en este momento y eso justamente es porque estamos protegiendo, le estamos dando una defensa, un amparo a ese derecho humano al alimento. Entonces, esa protección hay que entenderla como una defensa. Luego tenemos un término que también es muy bonito, que lo utilizamos bastante en los entes que son protectores, ya sea de la defensa nacional o de la defensa internacional, y es el término prevenir. Y prevenir, básicamente, de lo que estamos hablando con prevenir es que nosotros vamos a tener ciertas situaciones que nosotros sabemos que pueden suceder. Y como sabemos que esas situaciones pueden suceder, tenemos que estar preparados para reaccionar a ellas. Muy interesante esa teoría, ¿no? Existe una doctrina que es la doctrina de Rumsfeld, es hermosa esa doctrina, se llama la doctrina de los conocidos desconocidos, en donde él dice que hay situaciones y hay personas que son conocidas y entonces prevenir lo que tenga que ver con ellos es un poco más fácil, pues yo sé que en ciertos meses en Honduras va a llover y van a haber inundaciones, entonces yo puedo prevenir que se den esas inundaciones haciendo limpiezas de las cunetas, expandiendo las cunetas y los desagües,
haciendo ciertas maniobras en cuanto a los ríos, ¿no? O sea, buscando niveles de ingeniería que puedan ayudar, pero es porque yo conozco la situación y conozco quién es el que la empeora esa situación. Después decía él que hay desconocidos conocidos. No conozco la situación, pero conozco cómo actúan. Ejemplo, pues en Honduras nosotros sabemos de que existe la delincuencia común. No necesariamente sabemos exactamente qué es lo que ellos van a hacer para poder llegar a tener esos medios de violencia en contra de las personas, ¿no? Entonces conocemos que existe el delincuente común, lo estudiamos desde el punto de vista criminalístico y hacemos un tipo de prevención para poder evitar, primero que todo, que se convierta en delincuente y segundo que todo, que no vaya a innovar en esa delincuencia, ¿no? Entonces, una vez que ya es delincuente, que no vaya a inventar nuevas formas de delinquir. Entonces eso ya pues sería, desconozco cómo va a actuar, pero conozco que existe esa delincuencia. Después decía él que habían conocidos desconocidos. Yo sé cuáles son los actos que van a cometerse, van a secuestrar, van a matar, van a violar, van a hacer secuestros express, ¿no? O sea, ya tenemos ciertos delitos que ya sabemos cómo es que los ejecutan, o ya tenemos ciertas maneras en que nosotros sabemos que se vulnera el derecho al alimento cuando hay sequía, por ejemplo. Entonces yo ya conozco esas circunstancias, y como conozco las circunstancias, no importa quién es el que las va a ejercer, pues entonces yo puedo tener algún nivel de prevención. Y decía él, hay ciertas cosas en donde nosotros ni siquiera tenemos la imaginación para creer que eso va a poder suceder. Y a eso él le llamaba los desconocidos desconocidos. Y él decía, esto es lo más difícil que le puede pasar a una república en cualquier momento, que haya un desconocido desconocido. Desconozco las circunstancias y desconozco los actores de esas circunstancias. El mejor ejemplo que tenemos ahorita a nivel mundial es el COVID. No estábamos ni siquiera pensando en que podía llegar el COVID, no sabíamos cómo iba a actuar el COVID, no sabíamos quién era el que lo iba a introducir al mundo, no teníamos ni idea. Hubo un fallo en la imaginación a nivel mundial. Y aunque hubieron estados que respondieron, la gran mayoría tuvieron una buena cantidad de muertos. Hoy en día estamos entendiendo que este es un tipo de gripe más, estamos entendiendo de que en su gran mayoría es una gripe muy fuerte, pero realmente los que están en una condición vulnerable son realmente los que van a perecer de esta gripe. A la gran mayoría de nosotros nos va a dar, así como nos da toda la gripe normal que nos da, y no vamos a sentir mayor síntomas, o sea, esos asintomáticos de los cuales hablamos tanto. Inclusive van a haber aquellos que van a tener COVID, le van a dar síntomas y se van a recuperar. Es el ejemplo del presidente Trump, que a él le dio el COVID, estuvo en el hospital, necesitó máscara de oxígeno, pero 3 días después, aún y con la dieta que tiene y siendo una persona de 74 años de edad, él está trabajando nuevamente y está en plenas funciones. Entonces, ese tipo de cosas es de lo que nosotros estamos hablando al tener los desconocidos desconocidos. No sabíamos quién era, no sabíamos a quién iba a atacar y ni siquiera sabíamos cómo se iba a introducir. Inclusive hasta hoy en día no hay una determinación exacta de cómo se introdujo, ni quién fue el que lo introdujo. Pero se dio y tuvimos que reaccionar para prevenir que más personas murieran. Todavía lo seguimos sintiendo con esta circulación limitada que tenemos y todavía lo seguimos sintiendo, esos efectos económicos, pero estamos previniendo de que ese más de 3% se eleve, especialmente cuando hablamos que hay desnutrición en Honduras. Y obviamente esos son personas que están en alto índice de vulnerabilidad, las personas que tienen desnutrición. Entonces de eso realmente es de lo que estamos hablando con prevenir. Prevenir lo que significa es, ojalá supiéramos todo, pero vamos a saber, ya sea la circunstancia o el actor, y vamos a evitar que eso suceda. Eso es lo que estamos diciendo con prevenir.
Luego tenemos la palabra satisfacer, el verbo satisfacer. Y cuando hablamos de satisfacer, lo que estamos diciendo, muchas veces a mí las personas me dicen, es que la satisfacción mía a veces no es la misma que la de los demás. Sí, pero cuando nosotros estamos hablando de satisfacer, estamos diciendo que vamos a cumplir con lo que es necesario, no con lo que usted quisiera, cosas muy distintas, sino que con lo necesario. Ejemplo, yo necesito de agua potable. Y hay personas que me dicen a mí, no, abogada, yo necesito de una Coca-Cola. No, señores, usted no necesita una Coca-Cola. Usted quisiera una Coca-Cola. Usted quisiera un buen café. Usted quisiera un buen vino o una buena cerveza. Pero usted lo que necesita es agua. Inclusive, ¿cómo voy a llegar a la Coca-Cola o al café o a la cerveza si no tengo agua? Es imposible llegar a ella, ¿no? Entonces, yo lo que realmente necesito es el agua potable. Eso es lo que yo necesito. Entonces, cuando hablamos de satisfacer, estamos hablando de cumplir una necesidad, ¿sí? No estamos hablando de cumplir un deseo, es cumplir una necesidad. Entonces, esa satisfacción puede ser una satisfacción a nivel de seguridad personal. Por ejemplo, yo necesito salir de mi casa y regresar en una pieza sin haber sufrido un trauma. Eso es lo que yo necesito. Yo quisiera que en momentos vulnerables, en donde yo estoy en situaciones vulnerables, haya un policía o un policía militar alrededor mío. Ese sería mi deseo, no solo mío, sino de todos mis seres queridos. Es mi deseo. Pero no existen suficientes policías militares y policías como para que estén a mi lado 24/7. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para satisfacer esa necesidad? Implementar esas medidas preventivas para que no existan delincuentes. Y una vez de que existan, pues proteger a mi persona y a los demás de que ellos no nos vayan a hacer un daño, defendernos, ¿sí? Entonces, satisfacer es mi necesidad, no mi deseo. Muy importante esa clara diferencia. Cuando hablamos de proveer, hablamos de unos términos tan hermosos, porque aquí de lo que estamos hablando es de que vamos a preparar, vamos a ver, vamos a anticipar una necesidad de alguien que ya sabemos que la tiene. Es decir, yo ya sé cuál es el índice de pobreza en Honduras. Yo ya sé quiénes son esos niños que están en ese índice de pobreza. Y por ende, yo voy a proveerles a estos más necesitados que yo estoy viendo que están ahí, que yo siento que están ahí, que yo cuento que están ahí, y voy a darles, ¿sí?, eso que ellos necesitan. O sea que aquí ya no estamos hablando de algo que no conocemos, sino que estamos hablando que tenemos que tener acciones para conocer la realidad, no lo que yo quisiera que existiera. Si Honduras es un país rico, tenemos lluvia, tenemos agua dulce, tenemos vegetación, tenemos tierra fértil, tenemos todo tipo de animal terrestre y marítimo, tenemos enormes beneficios en agricultura, pero no hemos sabido tener ese adecuado entrenamiento entre nosotros de cómo hacer que esa tierra nos dé a todos, ¿sí? Eso no lo tenemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esa tierra nos dé a todos? Y existen teorías increíblemente controversiales sobre cómo hacer esto. Existen teorías como, por ejemplo, que tenemos que reducir la población. Ya hemos hablado sobre esos temas en varias de nuestras conversaciones, en donde nos hemos dado cuenta que no es realmente reducir la población lo que nos va a quitar la pobreza. Siempre aparece un pobre más, ¿no? Segunda cosa, pues no es nada ético ni nada moral el hecho que yo diga yo me voy a deshacer de este ser humano, no, para nada, ¿verdad? Sino que lo que tenemos que hacer es buscar esas nuevas alternativas. Hay otra teoría que dice que lo que tenemos que hacer es hacer que la tierra nos dé más, pero nosotros sabemos de que en Honduras tenemos grandes extensiones de tierra que nadie las está cultivando, que nadie las está explotando de ninguna manera. Entonces no es problema de tierra lo que tenemos en Honduras tampoco. Entonces, ¿qué problemas son los que tenemos? Esas son las cosas que nosotros estamos
obligados a ver, ¿no? Entonces cuando decimos proveer, decimos hay que responder a la realidad que existe en Honduras, no a lo que yo quisiera que fuera Honduras, qué es lo que existe y cómo yo puedo hacer que esos que no pueden llegar a tener ese derecho humano lo puedan llegar a tener. Luego tenemos otro verbo que es promover, y este verbo muchos de los juristas lo equivalen a educar. ¿Y por qué nosotros decimos educar? Porque yo lo que tengo que hacer cuando yo promuevo las cosas es que todos conozcan cuál es esa meta que nosotros queremos alcanzar. Es decir, tenemos una meta en común. Esta meta en común es los derechos humanos. Y para promoverlos todos tenemos que conocer cuál es nuestra meta. Nuestra meta es educación, nuestra meta es salud, nuestra meta es alimento, nuestra meta es seguridad. ¿Cuál es nuestra meta? Y una vez que yo conozco mi meta, entonces podemos empezar a tomar acciones para poder llegar a ellas. Entonces muchos de los juristas, inclusive ciertos magistrados y exmagistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte Africana también de Derechos Humanos, han equivalido este verbo de promover con educar. Y nos dicen que esa educación no solo es la educación formal, ir y tomar clases, sino que nos hablan de que esta educación puede ser una educación informal. Esa educación informal yo la puedo recibir de mis padres en casa. Ellos son los primeros profesores realmente que nosotros tenemos. La podemos recibir de nuestra comunidad, que en nuestra comunidad nos enseñen, por ejemplo, a reciclar, que tengan programas de reciclaje entre la misma comunidad, que no necesariamente tiene que ser algo estatal, ¿no? Que puede ser dentro de nuestra misma iglesia. Mi esposo me contaba hace un tiempo que fuimos a nuestra luna de miel a Roatán. Hay una iglesia católica hermosa con una vista espectacular. O sea, desde que la vimos dijimos, ¿por qué no nos casamos aquí? Si aquí está bello, ¿no? Está de película. Y al nomás ver, solo teníamos que ver hacia la izquierda o hacia la derecha del edificio y estaba lleno de basura. Y me dice mi esposo, fíjate que en el lugar donde yo nací, que es una ciudad muy chiquitita, o sea, Valle de Ángeles es grande para la ciudad donde él nació, me dice, fíjate que nosotros íbamos a misa y después de misa todos teníamos que salir 1 hora, y una iglesia católica, ¿no? O sea, misa de 1 hora y 1 hora en donde limpiábamos los alrededores de la iglesia. Entonces, dentro de la misma iglesia les enseñaban que ellos tenían que cuidar de esa tierra que estaba alrededor de ellos. Y me dice, fíjate que eso es algo que nos influyó bastante a todos los que éramos niños en ese tiempo, porque cerca de la iglesia habían glaciares y todavía están los glaciares, ¿no? Y entonces nosotros salíamos y mirábamos los grandes glaciares a medio verano, y ahí estaban los glaciares y nosotros apreciábamos la naturaleza, me dice. Entonces, qué lindo sería, me dice, que todos los domingos hicieran una actividad así, ¿no? O sea, que esa promoción no solamente de la educación formal, inclusive de la educación estatal que estamos hablando, sino que también a otros niveles, la comunidad, la iglesia, mis amigos, mis padres, mis hermanos, ¿no? Esa educación es una educación que va más allá de solo lo que el Estado tiene que dar. Y lo último que tiene que hacer el Estado, que eso es bastante importante, que tiene que hacer el Estado, es garantizar. Y cuando hablamos de garantizar, pues es dar la garantía. ¿Y qué es lo que significa dar una garantía? Cuando nosotros hablamos de la garantía, nosotros de lo que estamos hablando es de que alguien se tiene que hacer responsable. Y se tiene que hacer responsable de que ese primer verbo, el respeto, ese primer verbo realmente se cumpla. Para eso yo necesito tener entes judiciales. Acuérdense cuando hablábamos de la ley y la política pública, que les decía yo que las leyes pueden existir y pueden ser redactadas de la manera más hermosa, pero si no se cumplen, alguien tiene que velar para que a ese individuo que se le ha violado esa ley, se le pueda subsanar el error que se cometió en contra de él, ya sea de manera monetaria o ya sea de manera punitiva, ¿no? Metiendo a esta persona a la cárcel, que esta persona tenga que hacer ciertas actividades,
¿no? Que tenga que ir a cursos de entrenamiento, a cursos de mejoría personal, mejoramiento personal. Entonces, existen diferentes maneras en que podemos garantizar que se cumpla esa ley. Entonces, ese es el último verbo, ese es el último deber que la gran mayoría de los que estamos en derechos humanos decimos que el Estado tiene que cumplir. Y luego nos vamos al humano. Y cuando hablamos del humano, el humano tiene un deber, y es un deber bien importante, y es cumplir la ley. Los humanos, ya sea que seamos humanos o que seamos personas, tenemos la obligación de cumplir la ley. Si ustedes han escuchado la frase, las vuelvo a repetir, y si no, se las introduzco, y es: nadie puede alegar ignorancia a la ley. Todos tenemos que cumplir la ley, ¿sí? Entonces, ese es nuestro deber, tenemos que hacerlo. Y me dicen a mí muchas personas: abogada, pero cuando yo ya estoy preso, cuando a mí ya me condenaron, cuando a mí ya la sociedad ha dicho de que yo no soy responsable de mis propios actos y me he portado tan mal que tengo que estar recluido, ¿aún ahí yo tengo que cumplir la ley? Sí, claro. Usted no puede matar a alguien solo porque usted y él están presos y condenados. Usted no puede tener, por ejemplo, SIDA, abrirse una herida e írsele a pegar a otro preso. Usted no puede atentar en contra de un guardia que esté adentro de esa penitenciaría. O sea que usted tiene aún que cumplir ciertos reglamentos, ¿sí? Usted está obligado a cumplir ciertos reglamentos que son leyes o nivel de reglamento dentro de esa penitenciaría. Y me dicen a mí: los niños, abogada, los niños que no tienen en realidad una verdadera... un verdadero entendimiento, muchas veces un niño de 1 año, ¿no? Y yo usualmente les digo: es que usualmente ellos tienen un padre o una madre, o idealmente ambos, que los guíen en qué es lo que deben y no deben hacer, que les enseñen: ah, no, hijo, usted no debería de levantarle la mano a otro ser humano, a un perrito, a un gato, sino que suave, tóquelo suave. Eso es algo que yo miro mucho con mis amistades que tienen perros y luego tienen hijitos, que les enseñan desde chiquito: tiene que sobarlo suave, ¿sí? Entonces el mismo padre les está dando la guía de qué son esas leyes que tienen que cumplir, no ofender la vida de los demás, ¿sí? No atentar en contra de la vida de los demás. Entonces, todos los seres humanos tenemos un deber, y el deber es cumplir la ley. Y tenemos derechos también. Y hay debates en cuanto a estos derechos. El primer debate que nosotros tenemos es quién ostenta la titularidad del derecho. Y esta titularidad es algo que nosotros decimos: puede ser el humano o va a ser la persona el titular del derecho. Es decir, esos son los dos puntos de vista de quién es el titular de un derecho. Y cuando hablamos de la titularidad de un derecho, en realidad lo que estamos diciendo es quién es el que tiene el estatus o la condición de poder ser beneficiado por ese derecho. Es decir, ¿va a ser el humano el que se va a beneficiar de ese derecho? ¿Laura, la humana, la que se va a beneficiar de ese derecho? ¿O va a ser la persona la que se va a beneficiar de ese derecho? Y el debate usualmente es bastante apasionante, pasional muchas veces, porque existen muchos grupos que luchan porque sea el humano el que tenga la habilidad de ostentar esa protección. ¿Por qué el humano? Solo quiero que visualicen a todas esas personas que luchan por los reclusos, que luchan por las personas que nacen con deficiencias mentales, que luchan por todos estos seres humanos que no pueden defenderse por ellos mismos, que luchan por los ancianos que muchas veces tienen demencia o que tienen Alzheimer, o que luchan por ese niño que aún no ha nacido, o que luchan por ese niño. No sé si se dieron cuenta que ahorita hay un debate muy, muy grande en donde tanto el candidato a presidencia de la República de Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta Kamala Harris, dicen que no importa si el niño ya nació, si la madre aún no ha cortado el cordón umbilical,
entonces ella todavía puede matarlo. No importa si ya salió del útero de la madre y ya respiró. Si no le han cortado el cordón umbilical, dicen ellos, entonces la madre todavía puede tener un aborto posparto, así le están llamando, imagínense. Entonces este ya es un niño que ya lloró, este es un niño que ya vio el mundo, este es un niño que ya olió el mundo, que siente dolor, y usted está diciendo, pues él todavía no ostenta la titularidad porque no ha sido separado de su madre. Entonces existen debates muy apasionados, muy pasionales acerca de quién es el que va a ostentar la titularidad, si va a ser el humano o va a ser la persona. Segundo debate que tenemos es quién debe de defender estos derechos. Usualmente hay algunos que dicen solo uno de estos tres, hay algunos que dicen solo dos de estos tres, hay algunos que dicen todos los tres tienen que defenderlo. ¿Quiénes son estos tres? Primero que todo el Estado. Pues si el Estado es el que se fue y se comprometió que tiene que hacer esto, ¿no? Entonces el Estado es el que tiene que defendernos porque es compromiso de ellos. Esa es una de las teorías. Respuesta es sí, él es el responsable, legalmente hablando, monetariamente hablando, él es el responsable, pero no necesariamente significa que él fue el que le violó su derecho humano. Son dos cosas completamente distintas. ¿Quién es el que me viola mi derecho humano y quién es el responsable porque se me vuelva a restituir ese derecho humano, ¿cierto? ¿Quién es responsable por defender que no se me vaya a violar ese derecho humano? Y el Estado en ese caso sí podría ser el responsable en más de un caso. El representante legal, muy importante. Todos sabemos que los niños que ya están inscritos en el Registro Nacional de las Personas y hasta el momento en que alcanzan su mayoría de edad, los padres son los representantes legales de esos niños. Entonces, ese representante legal tiene la obligación de defender los derechos humanos de ese niño. A veces son los mismos padres los que violan el derecho de ese niño. Eso sí lo sabemos y lo sabemos muy bien, solo tenemos que ir a ver un juzgado de niñez y adolescencia para conocer esos casos trágicos. Pero la realidad de las cosas es que parte de la ofensa que están haciendo estos padres es que ellos en vez de estar defendiendo el derecho humano, más bien lo están lesionando. Entonces es doble la ofensa, porque son los que están obligados a defenderlo. Y el último, el apoderado legal. Y el apoderado legal solo puede ser un abogado, en ciertos casos un procurador infieri, significa que ya terminó sus clases pero está haciendo su práctica, pero solo nosotros podemos ser apoderados legales y nosotros tenemos que defenderlos, especialmente cuando tenemos un cliente. Muchas veces las personas se van directo a lo penal, ¿no? El que está recluso, pues yo tengo que defenderlo. No solo de ese estamos hablando, de ese niño del cual usted está luchando por un régimen de comunicación con su padre, ese niño que usted tiene que luchar porque tenga dinero suficiente para poder comer, ese niño que usted tiene que luchar para que tenga ese dinero suficiente para poder tener ropa, una educación. Entonces, esas cosas es bien importante que los apoderados legales lo sepamos, que no solo es lo que nosotros pensamos en cuestiones legales, sino que los derechos humanos van más allá del que está recluido. Es a todos que nos va a afectar el derecho humano. Entonces, si a mí me afecta un derecho, yo tengo que luchar por él. Si a mí no me afecta un derecho, pues entonces muy bien, gracias. Pero en cuanto a los derechos humanos nos afecta a todos. La vida, la seguridad, el alimento, la salud, la libre expresión, la libre emisión del pensamiento, participación política, el medio ambiente, las telecomunicaciones. Entonces todos estos derechos humanos de los cuales nos hablan y son muy hermosos nos afectan a absolutamente todos. No, abogada, pero las telecomunicaciones nos afectan. A ver, ¿y cómo se daría cuenta usted que hoy le toca circular si no fuera por las telecomunicaciones? ¿Cómo se daría cuenta? Porque usted anda en la calle y lo paró el policía y le dijo que no era su día. Así se va a dar cuenta. Entonces, no, todos estos derechos, ya sea que estamos en el ámbito penal o en otros ámbitos, tenemos que saberlos para poder defenderlos. Entonces, obviamente, está también la teoría de que yo soy mi propio representante legal. Si yo soy mayor de edad,
Yo tengo mi propia representación legal y por ende puedo actuar en nombre propio. Eso también no se les olvide, ¿verdad? Que esa teoría es bastante aceptada dentro del mundo legal, de que yo soy mi propio representante legal y por ende yo tengo que defender mis propios derechos. Muy hermosos estos dos debates que se arman. Si les interesa, por favor, busquen más sobre el tema. Hay mucho en internet sobre el tema. Inclusive hay charlas en YouTube sobre el tema, sobre quién es la titularidad y quién defiende los derechos humanos. Y ya que hemos hablado de algo tan denso que son los sujetos, pues ahora vamos a hablar de los actores. Y lo que ustedes tienen que saber acerca de los actores es que hay actores públicos y hay actores privados. Cuando hablamos de los actores públicos, siempre va a haber alguien que ostenta soberanía. Y cuando hablamos de los actores privados, pues hablamos de los que no ostentan soberanía. En los actores públicos, los primeros y los más grandes, no son los que son grandes por su tamaño en número, sino que por también su nivel de financiamiento, son los organismos interestatales. Y estos solo deben de actuar conforme a lo que los estados han determinado que ellos tengan que hacer. Luego tenemos a los estados. Estos estados están conformados por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y luego tenemos las alianzas público-privadas y estas actúan con finanzas del Estado para favorecer usualmente a los más necesitados. Así es como deberían de funcionar las alianzas público-privadas. Y luego tenemos a los actores privados y están aquellos que actúan conforme a derecho, es decir, exigen que se cumpla la ley. Eso es lo único que ellos exigen. Ahí tenemos a los empresarios, a los empleados, a los consumidores, a las ONGs, a las universidades, a los sabios, que estos sabios muchas veces pueden ser muy estudiados, muchas veces pueden ser sabios empíricos. Es decir, si usted a mí me pone a sembrar una huerta, yo no soy sabia en eso, ¿verdad? Pero si usted me pone a hablarles acerca de ciertos temas, pues yo podría ser por muchos considerado sabia. Entonces, depende de qué sabio es el que estamos buscando, así puede ser el sabio, o inclusive pueden ser particulares. Los mismos que actúan dentro de estos que actúan conforme a derecho, pues pueden exigir de que se cambie o se reforme el derecho, y les llamamos los reformadores del derecho. Ellos exigen de una manera legal que la ley se modifique, es decir, por medio de protestas pacíficas, no violentas, pacíficas, por medio de redes sociales, haciendo peticiones a las cortes, peticionando al Poder Ejecutivo. Ellos pueden hacer que la ley cambie para que beneficie a la gran mayoría, usualmente de su grupo, ¿no? Entonces, ahí pueden actuar los mismos que actúan conforme a derecho. Y luego están los que actúan al margen del derecho. Y los que actúan al margen del derecho, pues no respetan la ley, simple y llanamente. Y estos actores lo que hacen es violar la ley. Y si violan la ley, en ciertos casos, no en toditos, pero en muy gran porcentaje de los casos, no solo están violando la ley interna, sino que muchas veces están violando los derechos humanos. Ellos no respetan ni siquiera la ley interna, mucho menos a que vayan a respetar los derechos humanos que son a nivel interestatal. Y ahí tenemos dos tipos de personas, los que se asocian para delinquir y los que no se asocian para delinquir, ¿no? Esas son las dos grandes diferencias. Existen las asociaciones ilícitas y existen los delincuentes comunes. Eso es justamente los que pueden actuar, y ellos pueden actuar en defensa de estos derechos humanos o pueden actuar en contra de estos derechos humanos. Entonces, tanto los actores públicos como los actores privados tienen que respetar los derechos humanos, deberían siempre de respetar las leyes y los tratados internacionales, pero sabemos que a veces ellos también son los que lo violan. Tanto los públicos como los privados pueden violar los derechos humanos. Espero que eso se lo graben más que suficiente en su cabeza. Tanto los actores públicos como los actores privados pueden violar los derechos humanos. Entonces es muy importante que ustedes sepan esa apreciación. Esta apreciación no es una teoría nueva, es una teoría bastante antigua.
tiene un fundamento bastante grande desde el tiempo de Grecia y Roma, pero en la modernidad son los alemanes los que han venido con esta teoría de que son también los actores privados los que violan los derechos humanos, y ha sido adoptada por no solo la Corte Interamericana, sino también por la Corte Europea de Derechos Humanos y por ciertos tribunales constitucionales o cortes supremas dentro de su sala constitucional, ¿no? La más vocal de todas en este aspecto es la Corte Suprema de México. Entonces, muy importante que ustedes sepan esto, de que también los actores privados podemos violar los derechos humanos. Gracias por escuchar esta charla. Les invito a que sigamos con estas modalidades de poder aprender sobre temas que son importantes para los derechos humanos. Los miro en la siguiente clase.